mucho, porque todavía ni siquiera el Ministerio Público ha presentado acusación formal, en el caso Antipulpo, pero dicen el equipo de abogados, que se denomina equipo de abogados para la recuperación del patrimonio público, que procura una indemnización por 23.000 millones de pesos. Iniciaron ayer el proceso mediante el cual se notifica a, entiendo que a la justicia, sobre todo una serie de empresas y bienes a los cuales ellos entienden identificado como producto de ilícitos que afectaron al Estado por este monto, a partir de lo que ellos entienden el aprovechamiento de la condición de hermano del expresidente de la República, o del entonces presidente de la República, Danilo Medina, que utilizara a Juan Alexis Medina Sánchez para hacer negocios con el Estado sin tener las debidas calidades o sin tener sus empresas las competencias y las experticias para hacerlo. Identifican toda una serie de empresas que forman parte de ese supuesto entramado, y ahí estaría entonces ya, digamos, la respuesta a una pregunta que nos habíamos hecho con anticipación: ¿cómo iba a actuar esta comisión de abogados? Porque se entendía que el Ministerio Público también podía procurar este tipo de acciones, y qué es lo que iban a hacer estos abogados actuando hasta en un proceso en el cual, hasta tanto no se concluya con una sentencia definitiva, no había posibilidad de incautarse de bienes o propiedades de los imputados, que tenía que operar una sentencia definitiva para que entonces se pudiera proceder a la recuperación de esos bienes. Pero ya vemos que va a actuar de la par, o sea, el Ministerio Público estará actuando de una perspectiva penal, mientras este equipo de abogados estará entonces también procurando indemnizaciones. Por lo visto, este caso Antipulpo, que todavía no ha sido presentada la acusación, y el Ministerio Público dice que ellos no han violado el tiempo, o sea, sabemos que el Ministerio Público también ya tiene capacidad de legislación, ellos modificaron el código y pueden hacerlo, no hay problema. Yo no creo, el Ministerio Público se puede tomar 1 año y medio más para presentar la acusación, y aquí no va a aparecer un juez que le obligue a hacerlo o declara la extinción de la acción penal. O sea, ellos pueden cogerse 1 año y no importa, total. Pero ya ellos sabemos ya que este va a ser un caso, yo entiendo que el caso más grande de la historia de la República Dominicana. Si imagínense que Odebrecht viene siendo una partida de parché chino delante de esto. Y Van Inter. Y Van Inter es un trúcamelo delante de esto que viene aquí. Y eso duró muchísimo tiempo. O sea, yo supongo que el tiempo que esto va a durar aquí hay que sentarse a... Fíjense esto, no han presentado acusación. Cuando presenten acusación, esto tiene que ir, se supone que la jueza Kenya Romero no se va a quedar con esto. Ella tiene que llevarlo a un sorteo para que un juez de instrucción lo estudie. Aunque la jueza Romero también es independiente y libre de cualquier cosa que le dé la gana de hacer, y es capaz de quedarse con él. Pero lo lógico es que no se quede con él, sino que lo envíe a un sorteo para que le caiga el juez natural, ¿verdad? El juez entonces conocerá esto en instrucción, lo que sería una especie de auto de apertura a juicio, para entonces ahí conocer todos estos imputados, todos estos abogados, todos estos procedimientos, conocer quién va y quién no va a juicio de fondo. Eso es, ahí viene la primera etapa. Luego viene juicio de fondo, cuando se llegue al juicio de fondo, salvando cualquier cantidad de incidentes que se puedan presentar. Y entonces, fíjense que Odebrecht, va un referente, ¿verdad? Casi que reitero, el parche chino delante de esto, acabó hace 2 meses. Acabó no, primera instancia hace 2 meses. Y eso comenzó en el 17, 4 años después. Sí. 4 años después. Esto lleva 1 año y no han presentado acusación formal. O sea, el Ministerio Público no ha llevado acusación formal a la hora de hoy. Y no se sabe cuándo la lleve. La puede llevar mañana, la puede llevar en 1 mes y medio, a ellos no les importa, ellos la van a llevar cuando lo entiendan del lugar. Entonces, ya podemos saber cuál va a ser el tamaño y el tiempo que vamos a estar en este juicio del siglo, porque yo no creo que haya en la historia dominicana un juicio que vaya a tener más componentes que este. A las 12 de la noche del día martes, se supone, o no se supone, Del lunes.
del lunes para martes. Del lunes para martes. 12 de la noche, Exacto. del lunes para martes, vencía el plazo para presentar la acusación por parte del Ministerio Público en el caso Pulpo. Es lo que sabíamos y es lo que la prensa había establecido. Ayer, incluso es una explicación de la interpretación del Código Procesal Penal, ayer se dio a conocer que posteriormente, a vencerse el plazo, había un periodo de 5 días que se otorgaba y en ese periodo entonces las partes tenían que accionar. Tenía un chance los abogados de los imputados para solicitar la extinción de la acción judicial. Tenía entonces el plazo todavía el Ministerio Público para formalizar la acusación. El juez tenía el juez de atención permanente había que notificar a las partes para tomar una medida. Si vencido el plazo de los 5 días no se produce ninguna de estas cosas, entonces el juez pudiera declarar la extinción judicial en el caso. Ahora bien, es evidente, por lo que decía Wilson Camacho en el día de ayer, que antes de los 5 días se va a presentar ya la acusación. Daba una explicación y decía que se estaban procesando todavía informaciones que habían sido recogidas a partir de la auditoría que había publicado la Cámara de Cuentas con respecto al caso. Entonces, si estaban en eso para poder articular una acusación con algún nivel de fortaleza, las informaciones que se han estado publicando procedentes del informe de la Cámara de Cuentas, es entendible que ellos hayan querido actualizar las informaciones que tenía con esto que salió ahora. A mí me gusta la idea de que el Estado se haya constituido un actor civil persiguiendo la cantidad de recursos que no creo que de ninguna manera pueda hacer de ese monto a que aspira el Estado a través de los abogados que ha constituido. 23.000 millones de pesos es una suma astronómica por la información que uno ha visto de lo que ha ocurrido. Pero me gusta esto porque... Eso es en el papel, don Dani. Eso es en el papel, porque pudiéramos ir aquí a un procedimiento que nosotros en ocasiones hemos valorado, que es el procedimiento que opera en los Estados Unidos. Si usted se establece que usted le hizo un daño al Estado, que usted sustrajo dinero del Estado, o que usted recibió dinero del Estado por una vía no legítima, entonces el Estado hace lo que hizo con Odebrecht, por ejemplo. Lo que ha hecho incluso con muchísimos escándalos judiciales en los Estados Unidos que han hecho un arreglo económico y ha logrado disminución de pena en base a la devolución para el Estado mismo del dinero que supuestamente le habría sido sustraído al Estado. Este es un esquema al que República Dominicana no ha acudido mucho, pero que la legislación dominicana lo permite, que está contemplado en la legislación dominicana. En el caso Odebrecht en Brasil, por ejemplo, la cantidad de dinero que recuperó el gobierno de Brasil en su momento y las aportaciones que hizo al sistema de justicia y los ejemplos que se pusieron para la sociedad brasileña en el momento en que se discutía el caso de Odebrecht. Hoy día usted puede decir, se excedieron, se abusó políticamente del caso y Brasil está en la situación que presenta hoy, el deterioro de la economía, la cantidad de empleo que se perdió, la disminución en su crecimiento. ¿Usted sabe qué tiempo le va a demandar a Brasil poderse colocar en el lugar que estaba antes del caso de Odebrecht o antes de otros casos parecidos que se dieron concomitantemente con el caso de Odebrecht, porque no fue Odebrecht solo en ese momento? Entonces, es un modelo el que estamos inaugurando aquí en la República Dominicana que pudiera ser muy conveniente a los fines de reparar el daño hecho al Estado, una vez comprobado el hecho. Yo he tenido, y ustedes saben que hemos hablado mucho de esto aquí, alguna aprehensión a partir de la reacción que pudiera tener el Ministerio Público frente a la participación del Estado, del gobierno en estos casos, porque en algún momento uno puede entender que hay la preocupación del Ministerio Público por apresar gente, por hacer el show y decir que somos y no somos, y entonces ahí está el interés del Estado representado por el gobierno que tiene abogados constituidos para decir, en lugar de esos shows, yo quiero que me devuelvan tantos millones o tantos miles de millones que al Estado le llevaron. Incluso, una de las cuestiones que he sabido que se han dado en medio de la discusión del equipo que el gobierno ha designado para este tipo de cosas es que hay
pudiera conseguir el gobierno, en la aspiración del gobierno, unos recursitos que pudieran amortiguar o pudieran dilatar la presentación del proyecto de reforma fiscal del que estuvimos hablando hace un tiempo. O sea, hasta ese tipo de cosas se ha estado acariciando en el equipo del gobierno que maneja el tema. Y yo digo, es un procedimiento que pudiera ser conveniente para los imputados y conveniente para el Estado dominicano. Para estas cuestiones, Dani, no habría que abrir otro expediente a nivel de lo civil, porque una demanda por daño y perjuicio tiene que ver con lo civil, para recuperar o buscar algún resarcimiento económico por parte del Estado. No sé, me pregunto, porque en lo penal hay que esperar que esa gente lo condene. No sé cómo se manejaría eso. No hay que esperar condena. Los abogados tienen una expresión, o sea, puede hacerse un arreglo en cualquier estado, en cualquier momento del desarrollo de un juicio. E incluso el Ministerio Público, porque es la vía de hacerlo, el Ministerio Público tendría que acceder para ese tipo de arreglos que pueden convenir o que pueden proponer los abogados que están representando al gobierno. A fin de cuentas, el gobierno es un solo. Y el Ministerio Público, por más independiente que sea, todavía lo designa el Poder Ejecutivo. Entonces creo que es una modalidad que habría que ver. Yo necesito algunos detalles adicionales para ver cómo se puede empatar y que la actitud que uno observa hoy en estas dos figuras importantes y preeminentes del Ministerio Público, que es Jenny Berenice Reynoso y el magistrado Camacho, tendría que ver cómo se acopla el interés del Estado con el nivel de entendimiento que ellos puedan tener de la aplicación de esa modalidad que entiendo es conveniente para las partes, para los acusados, los perseguidos y para el Estado mismo que quiere el resarcimiento. Bueno, vamos a ver, es un modelo posible, ¿verdad? Eso que tú señalas de hacer negociaciones, son de las cosas que se han planteado. Es interesante lo que viene, el procedimiento natural, ¿verdad? Lo lógico es que el Ministerio Público hubiese presentado acusación hace rato. Están extendiendo hasta la extenuación los plazos y eso para mí es una muestra de soberbia, de hecho, porque yo no creo que tampoco ningún juez, y lo reitero, dudo que un juez le declare nada a ese Ministerio Público independiente. So pena de carencia en esas fauces que no perdonarían jamás. De todas formas, acabo de leer en una prensa que el abogado de Juan Alexis Medina, el doctor Carlos Salcedo, ha dicho que en el transcurso, creo que del día de hoy o de mañana, se van a conocer una revisión de medidas de coerción. Yo sé que hoy se conoce la revisión de medidas de coerción de Jean Alain, y hoy está también para... Los 5 generales. Hoy está en el caso del 5G, que es la jueza Romero, que la jueza Romero fue recusada. Kenia Romero. La Corte rechazó la recusación, pero entonces los abogados del general Viola la demandaron por prevaricación, por violación del 185 del Código Penal. Entonces no sé si ya va a conocer el caso, en medio de una demanda penal. No sé cuál va a ser el procedimiento. Y en el caso de Juan Alexis Medina, parece que es mañana jueves, que es revisión de medidas de coerción, y Carlos Salcedo dijo que en caso de que no se produjera el sometimiento de aquí a mañana, en esa misma audiencia de revisión de medidas de coerción, ellos estarían intimando a la PETCA a que presente acusación en los plazos correspondientes, que creo que son de 10 días, luego de que son intimados. O sea, son 5 días para intimar y 10 días para reparar en esa intimación, si no, la acción penal se extinguiría por mandato del Código. Eso difícilmente suceda. Vamos a ver cómo procede. Improbable. Es muy improbable, así es. Un detalle que la recusación de la jueza no prosperó. Sí, aquí nunca había prosperado, pero debió prosperar, ¿eh? No, pero debió prosperar. Ya eso finiquitó y por eso ella va a intervenir. Pero no, la demandaron penalmente. Sí. Una cosa fue la inhibición, una cosa es la demanda por prevaricación. Exacto, la recusaron los abogados del general Viola. La Corte rechaza la recusación, que es un procedimiento estándar, la Corte difícilmente acoge recusaciones, y ella entonces ahora fue demandada por prevaricación. Porque hay un problema, y aunque el magistrado José Alejandro Vargas solía hacer eso, no es correcto que la jueza de los juzgados de instrucción, o el juez, lo hacía Vargas porque le encantaba el espectáculo. Entonces él seleccionaba los casos que le convenían para él hacer en su poltrona. Pero eso a él le lucía. A la magistrada Romero lo está haciendo, y lo está haciendo en detrimento de su propia imagen. Porque ¿qué está haciendo ella? Ella es la que ordena todas las allanamientos de madrugada, todas las incautaciones, todo lo ordena ella. Llega el caso. ¿Cuál es el procedimiento de un coordinador?
Y así se establece el procedimiento, digamos, del propio código, que se asigne el juez natural, un sorteo. No se selecciona el juez, un sorteo, se le cae a fulano. Que fulano, en teoría, no tiene ninguna razón para no ser un juez imparcial, un tercero imparcial en el proceso. Pero cuando ya un juez dice, no, este me lo cojo yo, pues ya hay un defecto, un interés de fondo, sí. ¿entiendes? Cuando ya de por sí tú lo conociste. Entonces lo correcto de la magistrada Romero habría sido otra cosa, pero ella no está actuando nunca, desde que está ahí, de una forma diferente. Ella ha actuado todo el tiempo con un papel carbón del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público le envía, mire, esto solicitamos, ella no se detiene a nada. Ella lo dice como tal cual. Solicitan tanto allanamiento, fuera, a cualquier hora, no importa. Solicitan tantos meses de prisión, van. Ahí no hay ningún tipo de reparo. El Ministerio Público dice, no, fulano habló, a ese déjame de domiciliaria. Domiciliaria. Es lo que diga el Ministerio Público. Está actuando así. Ella sabrá las consecuencias que tendrá en su carrera. De momento tiene una demanda penal. Vamos a ver qué pasa. Mire, Antes de ir muy lejos, Daniel. No vamos de lejos. Sí, Okay, no. adelante. No, que en el caso del Ministerio Público, siguiendo